Vamos a comenzar con una oración, si me permites. And remember, if you speak English only, if you like to hear the translation, we have someone, Brother Christian, ready to translate. I'm so thankful for you, brother. And at the same time, I'm praying that God will provide someone who help us translate so that brother can also receive the message as well. So if you need the translation, just if you don't have the headset ready, just raise your hand and we'll lend you a set. And if everybody has it, then we'll go ahead and start praying. Señor, en esta tarde estamos agradecidos porque eres nuestro Dios, somos llamados tus hijos, estás con nosotros y has enviado a tu Espíritu Santo para estar con nosotros, has inspirado personas para escribir tu palabra y a través de tu palabra nos instruyes para conocerte, para seguirte y ver cómo podemos continuar en nuestro caminar contigo. Señor, a través de este mensaje, yo te quiero glorificar. Quiero que seas tú el que me uses para hablar a tu iglesia y que nos transformes. Que no seamos solamente informados, sino transformados por medio de tu palabra. En tus manos estamos. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento a ti, Señor. Quita toda distracción de entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad que no es lógico cuando tienes una casa, compras una casa y luego la abandonas? No es lógico comprar una casa y abandonarla. No tiene sentido el que estés tan entusiasmado de tener un bebé. Por fin nace tu bebé y lo descuidas. No tiene sentido. De la misma manera, nosotros como cristianos tenemos un camino en el cual Dios quiere enseñarnos cuál es el propósito, el plan, el siguiente paso que nosotros debemos de dar. La semana pasada estábamos hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebrábamos su resurrección, que nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesús, no está en la cruz y tampoco está en la tumba porque Él ha resucitado. Compartimos, hermanos, en el que hay evidencia para poder creer en la resurrección del Señor Jesús o aún en su muerte. Tenemos que saber si el Señor Jesús existió. Y te mencioné que no hay evidencia de que Jesús jamás existió y que hay evidencia de que Jesús sí existió. Y te mencioné incluso el nombre de Tácito, un historiador romano que no tiene nada que ver con los cristianos, en donde se narra acerca de el tiempo en donde Nerón había quemado la ciudad de Roma y echó la culpa a los cristianos. Busca la historia y vas a darte cuenta de que hay evidencia extra bíblica, o sea, fuera de la Biblia, que nos prueba de que Jesús no solamente existió, Él murió y también resucitó. Hay evidencia que la Biblia nos da, yo te la mencioné como una evidencia profética, o sea, palabra que Dios dio a través de los profetas y que en Jesús se cumplió. Y también hay una palabra que mencioné, una evidencia anecdótica, o sea, alguien que dijo, que compartió, que testificó de que Jesús sí había resucitado. Había incluso más de 500 personas que vieron al Señor Jesús y por lo tanto podemos nosotros creer que Jesucristo existió, murió y resucitó. La pregunta que tenemos ahora es, y de ahí que tenemos el tema de este mensaje, creo en la resurrección de Jesús, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue?
creemos en la resurrección, si tú has creído en la resurrección de Jesús, no solamente por fe, pero a través de la evidencia bíblica, la evidencia histórica, extra bíblica, si has decidido creer en el Señor Jesús y en su resurrección, gloria a Dios por ello. Sin embargo, así como no es lógico que unos padres descuiden a un bebé que acaba de nacer, o que si tú compras una casa y la abandonas, no tiene sentido el que nosotros como hijos de Dios recibimos la salvación y luego decimos como, ok, no hay nada más que hacer. Cuando estaba pensando y pidiéndole a Dios dirección sobre el mensaje de esta tarde, yo fui llevado en mi mente a el tiempo después de la resurrección, que ya resucitó el Señor Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de la resurrección? Porque el evento de la resurrección de Jesús ocurrió, pero ¿y qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con ellos? Y de ahí que me puse a leer el último capítulo de cada uno de los evangelios y me fui también al primer libro, el primer capítulo del libro de los Hechos, los cuales narran los eventos que pasaron después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Cuando tú lees los 4 evangelios, el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta de que Jesucristo resucita, pero aún después de que Él resucita, hay personas que no creen en Él. No creen en su resurrección. Entre ellos sus mismos discípulos. No nada más los sacerdotes, los fariseos, los soldados romanos, sino hasta los mismos discípulos. Y hubo también personas que sí creyeron. Ahora, cuando inicialmente las mujeres que iban a ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús, como una de las tradiciones que tienen los judíos, ellos se dieron cuenta que Jesús había resucitado, van y le cuentan a los discípulos, y ahí es donde la Biblia nos dice que los discípulos no les creyeron a las mujeres. Había dos discípulos que estaban caminando rumbo a Emaús, dice la palabra, y ellos tienen un encuentro con Jesús. Y en cuanto se dan cuenta que era Jesús con quien estaban hablando, ellos se regresan a Jerusalén y les dicen a los discípulos y no les creyeron. Entonces, había personas que creyeron en el Señor Jesús, había personas que no le creyeron, pero dentro de las personas que sí creyeron, había áreas en sus vidas que Jesús conocía. Él sabía que había en ellos que les podía estorbar de llevar a cabo, continuar en su jornada con Cristo Jesús. Hoy vamos a comenzar posiblemente una serie de 3 mensajes en donde vamos a ver cuáles son esas áreas en las que Jesús conocía acerca de sus discípulos que necesitaba atender aún antes de ser llevado a ascender a los cielos. Entonces, Jesucristo quiso atender cada una de esas áreas preparándolos para lo que vendría. Tú conoces la Biblia, la has leído, sabes que viene unas etapas, áreas en sus vidas en donde Dios los usa grandemente, pero antes de haberlos usado, Dios quiso ministrar a esas áreas de los discípulos y posiblemente, hermano, posiblemente alguna de esas áreas tú te vas a identificar. Y si Dios te enseña que hay áreas en tu vida en donde dices, es cierto, yo todavía estoy luchando con estas áreas, entonces es para ti este mensaje y dile, Señor, yo quiero que tú me ayudes a prepararme para lo que tú tienes para mí y a través de mí, de acuerdo a tu plan. Como cristianos, te digo, dedico el tiempo que considero que es importante y necesario para preparar estos mensajes,
Porque no solamente es para Dios el que honra el cómo yo me preparo o qué preparo para su iglesia, pero también porque quiero decirte que respeto y valoro tu tiempo, que cuando tú vienes a la iglesia ciertamente me escuchas a mí, pero no me vienes a escuchar a mí, y espero que no me vengas a escuchar a mí, pero que vengas a escuchar la palabra de Dios, porque tu vida, si tú la escuchas y dejas que te transforme, no va a ser igual, no va a ser la misma. Queremos, hermanos, digo, como padres, si tú envías a tus hijos a la escuela y regresan igual con el mismo conocimiento que cuando tú los enviaste, ¿te sentirías satisfecha? ¿Verdad que no? Si tú tienes hijos y nacen y se quedan del mismo tamaño que cuando nacieron, ¿creerías que está todo bien con tu hijo? No. Entonces, de la misma manera es de que el Señor nos quiere animar, exhortar a que podamos saber, ok, Señor, de acuerdo a tu palabra, ¿qué es lo que sigue? Creo en tu resurrección, sé que viviste, moriste en la cruz, pero ahora que creo en Jesucristo y su resurrección, ¿hay algo que me estorba de crecer? La primera área que yo te quiero sugerir, de acuerdo a lo que veo en la palabra de Dios, es esa área que yo le puse la incredulidad. Escríbelo si tú gustas, ahí en tus notas, en el boletín recibiste una hojita donde puedes tomar nota. Y ponle allí la incredulidad, porque había incredulidad en el corazón de los discípulos. Y te puse una cita allí, si puedes, ve conmigo al libro de Mateo capítulo 28. Mateo 28, el último capítulo del libro de Mateo. Versículo 16 y 17. Nota lo que dice allí. Entonces los 11 discípulos, obviamente que no está contando a Judas porque Judas ya se había ahorcado, quedan 11 discípulos. Esos 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Todo bien hasta allí. Sin embargo, cuando vieron a Jesús, nota, lo adoraron, pero algunos de ellos, ¿qué dice la Biblia? Dudaban. Algunos de ellos dudaban. Y te puse allí unas citas que puedes leerlas en tu tiempo en la casa, en Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. En cada una de esas citas te vas a dar cuenta que los discípulos, los que habían caminado con Jesús por 3 años aproximadamente, que vieron sus milagros, que conocían exactamente la palabra del reino, ellos dudaron. Y no cualquier duda, sino que dudaron del mismo Jesús que estaba enfrente de ellos, y aún así ellos dudaban. Uno de ellos, el que es muy conocido, es Tomás, ¿verdad? Este discípulo que dijo, no, hasta que yo no lo vea y pueda meter mis manos ahí en sus heridas de las manos y en su costado, hasta entonces voy a creer en Jesús. Y yo me pregunto por qué fue importante que Jesús, antes de ascender, atendiera esa área de sus discípulos. Obviamente que la Biblia nos habla acerca de la fe. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Cuando Jesús hablaba con un padre que trajo a su hijo que estaba endemoniado, le dijo, si quieres, el de hombre le dijo, si quieres, si puedes sanar a mi hijo. Y Jesús, ¿cómo que si puedo? Jesús le dijo, si al que cree, todo le es posible. Así es que, hermano, la incredulidad les iba a estorbar a los discípulos de llevar a cabo. ¿Cómo puedo yo predicar un mensaje del cual yo dudo todavía? ¿Cómo puede Dios usarme para sanar, para hacer milagros, si dudo de que Cristo Jesús resucitó? Entonces, Dios, Jesucristo, está ministrando a los discípulos. Y sabes algo que me llamó la atención es de que
Dios es tan bueno y tan paciente que, Jesús no dijo, ¿saben qué? Váyanse. ¿Cómo es posible que después de 30 años, mírame, aquí estoy? ¿Y cómo es que tienes dudas de que yo resucité? Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, ¿saben qué? Mejor voy a empezar otra vez, voy a llamar a otros 12. Jesús no dijo eso. ¿Cuántos de nosotros somos prontos para desechar a otras personas? Jesús, en cambio, no los desechó, sino que Él trató con su incredulidad. ¿Y sabes cómo la trató? A través de su misma presencia y con su palabra. Porque cuando Jesús llegaba, dice la Biblia que los discípulos estaban en un cuarto bien cerrado, estaban temerosos. Y Jesús se les aparece y dice, paz a vosotros. ¿Sabes? Me hace pensar como aquellas ocasiones en donde posiblemente tuvimos miedo. ¿Alguna vez cuando estabas chico, llegaste a tener miedo de la oscuridad? Yo recuerdo una ocasión, tenía probablemente unos 7 años. Yo sé que ya llovió, pero para ti también a lo mejor. Si estás aquí es porque a lo mejor, bueno, anyway. En esa ocasión yo recuerdo que mis papás me dejaron porque se fueron a visitar. Me había quedado dormido y empezó a hacer aire, yo recuerdo. Y una de las recámaras, la recámara de mis papás, tenía una puerta que cerraba, pero todavía hacía juego con el marco. Y el viento empezaba a mover la puerta y se empezaba a escuchar ruido. Y no me quería mover. Y en ese momento llama a alguien por teléfono y una hermana me dice, ¿cómo estás? Y yo empecé a llorar. Digo, tengo miedo. Me dice, no temas. Y empezó a darme una palabra del Señor y se me calmó el miedo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que alguien venga a nuestra vida y nos dé una palabra en donde nos dice, sabes que todo va a estar bien? Tal vez tú fuiste esa persona cuando eras niña o niño que tuviste miedo de la oscuridad y llegó tu papá o llegó tu mamá y te prendió la luz y te dijo, mira, ¿sabes qué? Mira, ahí ves, no hay nada, todo va a estar bien. O a lo mejor te cargó, te abrazó y te dijo, todo va a estar bien. ¿Y qué es lo que pasó contigo? Empezaste a tranquilizarte. El Señor Jesús no vino como un hombre en el que estaba rechazando, qué vergüenza, no puedo creerlo, sino que Él vino y se apareció a ellos y les dijo, paz a vosotros. Con Tomás, fíjate, Tomás, que no, si no vengo y lo toco y sus heridas, no voy a creer. Jesús tampoco reaccionó de una forma en donde, ¿sabes qué? Tomás, ya, me cansé de ti. Jesús se volvió a aparecer 8 días después de que había él negado a Jesús o negado que había resucitado. Y Jesús le dijo que mira, toca. Dios no te va a reprochar el que tú quieras creer, pero a veces dudas, pero que quieres creer. Él te va a mostrar que Él es real, porque te ama, porque quiere que creas. Él va a hacer lo que tiene Él que hacer para que tú le creas. Pero hermano, mira, hay personas que dicen, no, pero si Dios me hace lo que yo le estoy pidiendo, entonces voy a creer. No se trata de ser un caprichoso. No se trata de solamente pedirle algo para buscar algo para ti, sino solamente porque quieres creer y porque quieres creer para vivir para Él. Entonces el Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer. En el libro del Antiguo Testamento tú ves a una persona que se llamó Gedeón, un hombre que la Biblia dice que él era temeroso. Sin embargo, cuando Dios se encuentra con él, le dice, hombre valiente. Y vemos que él tenía miedo porque Dios le dio una orden de que fuera a tirar unas ciertas imágenes que tenía su papá, y él, en lugar de hacerlo en el día, lo hace durante la noche para que no lo pudieran ver. Tenía miedo. Dios lo manda a tener una batalla con los amalecitas y él tenía miedo. Dios le dijo, si tienes miedo, desciende al campamento de los amalecitas y ve y vas a ver lo que vas a escuchar. Desciende él porque tenía miedo y escucha una palabra que Dios había dado a través de los mismos enemigos, y él entonces se da cuenta, Dios está con nosotros, lo vamos a hacer. Y sin embargo Dios no lo rechaza. Dios le permite darse cuenta de que el Señor estaba con él. Todavía con miedo, recordarás que había un momento donde él le dijo, Señor, si realmente tú eres tu voluntad, que este vellón, un pedazo de lana, amanezca seco y la tierra amanezca mojada. Y así apareció al siguiente día.
Señor, no te enojes conmigo, pero que ahora la tierra está seca y el vellón esté mojado. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios quería que Gedeón creyera en él. Dios quiere que tú y yo creamos, hermanos. Dios viene a través de su presencia y su palabra. Y hay dos pasajes que precisamente nos hablan de eso. Son dos de mis favoritos y quiero compartirlos contigo. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 41 y veamos lo que la Biblia nos habla cuando vivimos situaciones que a veces nos causan temor o nos llevan a dudar posiblemente de Dios o de que nos pueda ayudar. Isaías capítulo 41, versículo 10 y versículo 13. Escucha lo que dice este mensaje. Hermana, hermano, cuando tengas temor, lee este pasaje. No nada más, no lo hagas como una forma de amuleto. Por favor, no lo hagas. Jamás uses la Biblia y la pongas ahí abierta ahí en tu casa para traer buena suerte, para asustar a los malos espíritus. No. Usa la palabra porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es palabra de Dios para nosotros. Y cuando tú la leas, hermano, si tu carne tiene miedo, porque a veces va a haber ocasiones en donde tu carne tiene miedo. ¿Alguna vez has tenido miedo, hermano? Cuando tengas miedo, léele la palabra de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra poderosa, hermano, léesela a tu carne. Mira lo que dice aquí: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Dios. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Nota la promesa: te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. El versículo 13 dice: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy. Y eres el mismo Dios que existió, que existe y que existirá. Y esa misma palabra es viva y por lo tanto puedes creerle al Señor. Cuando llegues a dudar, cuando llegues a temer, recuerda lo que la palabra de Dios te dice. De que Él está con nosotros. Ahora ve conmigo el Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 8. Mira lo que dice aquí, versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién podrá, hermanos? Es una pregunta retórica donde ya se sabe la respuesta, pero quiere expresarla para afirmar que no hay nadie que pueda ponerse en contra de nosotros cuando el Señor está con nosotros. Versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo, hermanos? Dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Es algo que a veces tenemos que analizar, hermanos. Porque hay personas que cuando vienen los problemas, cuando viene enfermedad, cuando vienen una tras otra, como dicen, empiezan a pensar, bueno, pues que no Dios dijo que iba a estar conmigo. Que no Dios tiene el poder para sacarme adelante. ¿Y por qué entonces me están pasando esas cosas? A veces llegamos a pensar, dudar de que Dios está con nosotros, de que Dios puede ayudarnos, de que Dios puede sanarnos o Dios puede salvar, proveernos cualquier cosa. Dios nos dice aquí, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Versículo 37.
Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y continuamos hasta el final. Dice, y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni de nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es palabra del Señor. Eso es lo que Él nos dice a nosotros cuando llegamos a vivir, pasar por dudas, por temores, por inseguridades. El Señor nos habla a través de su palabra. Fueron escritas por hombres que tuvieron un encuentro con Jesús. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Isaías tuvo una revelación, estaba él en la misma presencia de Dios y le creyeron a su palabra. Así es de que, hermano, si tú crees en Jesucristo y en su resurrección y alguna vez pasas por temor, por situaciones que causan duda, busca la presencia de Dios. Busca, hermano, su palabra y pídele a Dios que te hable, porque el Señor quiere tranquilizar esa duda. Quiere disipar esa duda. Te dije ahorita, la hermana vino conmigo y me decía, hermano, a través del tiempo de la alabanza, el Señor quitó de mí la vergüenza. Y gracias por ser obediente, hermana. Porque está afirmando lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Tú no sabes lo que ella compartió al final, al principio, durante el tiempo de la oración. Los hermanos han pasado por situaciones difíciles, tanto de salud como económicas, en donde recientemente pensaron ellos, lo dijo ella, contemplaron el irse a la calle. Porque no tienen con qué pagar, digamos, ayudarle a su hija con los gastos financieros. Y ella dijo que su esposo le dijo, no, vamos a confiar en el Señor. Él ha estado con nosotros y nos va a sacar adelante. Y la hermana dijo, yo me arrepentí, le dije perdón al Señor por haber tomado esa decisión apresurada. Y el Señor le ministró durante el tiempo de la alabanza y la adoración. Cuando tú y yo estamos pasando por situaciones que son difíciles, hermanos, van a haber situaciones difíciles en donde realmente te sentirás cimbrado, turbado. Tal vez llegarás a contemplar, dudar de si crees o no en el Señor. Pero yo te animo en esta hora porque Pablo lo vivió, porque Isaías lo vivió, porque yo lo he vivido y otras personas lo hemos vivido. Que si tú te metes en la presencia del Señor, le alabas a Él y le pides a Él que te dé una palabra, el Señor te la va a dar. Porque quiere disipar esa duda que a veces llega a nosotros. Dios nos quiere usar como iglesia. Hemos creído en Jesucristo, su muerte y resurrección, pero cuando llegue la duda, el Señor quiere disiparla para que crezcas en el conocimiento de Jesucristo, de su fe, para que cuando el Señor te llame a predicarle, a hablarle a otro, o que el Señor te quiera usar para ministrar a alguien de alguna forma, tú lo hagas con la seguridad de que tienes el respaldo del Dios Todopoderoso. Y número 2, esta otra área que Jesús conoció y que quiere y quiso atender en la vida de sus seguidores, posiblemente en tu vida también, es el reenfocarnos, reenfoque. ¿Sabías tú que los discípulos, después de que Jesús resucita y se les aparece a los discípulos, hubo algunos de ellos que se desenfocaron? ¿Alguna vez te has trabajas en la computadora o en el teléfono y tienes una meta en ese momento? ¿Sí? Posiblemente una tarea, un trabajo que tienes que hacer. Te metes en la computadora, pero tienes que hacer una búsqueda. A mí me ha pasado donde abro la internet, porque ahí es donde voy a buscar, ya sea la aplicación de la Biblia o X. Abro la internet y en cuanto abro la internet, lo primero que se pone, ¿qué son?
un montón de noticias de lo que está pasando en otros lados. Y en lugar de meterme a hacer lo que tenía que hacer, ¿qué termino haciendo? Leyendo. Y de, ¿te ha pasado? ¿O nada más a mí me pasa, hermano? De que empezamos con una cosa y terminamos con otra. Muchas veces pasa eso mismo en nuestra vida espiritual, nuestro caminar con el Señor. Y ciertamente lo vivieron los discípulos. Pero nota, hermano, quiénes se desenfocaron. Es muy importante esto. Vamos al libro de Juan, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, el último capítulo del libro de Juan. Y veamos los primeros versículos. Dice, más tarde Jesús se apareció, y nota la palabra que dice ahí, nuevamente. ¿Ok? Lo cual nos dice que ya se había aparecido antes a los discípulos. Digo, si alguno de los discípulos no creyeron, Jesús se les aparece y dice, ok, sí creo en el Señor Jesús. Pero viene otra ocasión en donde dice, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. ¿Y por qué se apareció a los discípulos que estaban junto al mar de Galilea? Este es el relato de lo que sucedió, dice aquí. Varios, no dice el número necesariamente, pero dice varios de sus discípulos se encontraban allí. Y luego nota la lista. Aquí está la lista negra. Los que se desenfocaron. Simón Pedro, Tomás, el que había dicho, si no creo, si no meto mis manos, ese mismo estaba ahí. Natanael de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo. Y tú dices, bueno, ok, los hijos de Zebedeo. ¿Y cuál es lo importante de eso? Y luego sigue diciendo que había otros dos de los discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y luego que dicen los demás, nosotros también vamos contigo. Así que salieron en la barca, nota, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Por qué llamó la atención a notar quiénes eran los que se desenfocaron, hermanos? Jesús, durante su tiempo en el ministerio en la tierra, Él había llamado a ¿cuántos hombres a seguirlo? ¿Cuántos discípulos? 12. Pero sin embargo, de esos 12 discípulos, Él se enfocó más tiempo en ¿cuántos? 3. ¿Y sabes cuáles eran esos 3? Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. A ellos 3 se los llevó al monte cuando se transfiguró, cuando ellos vieron a Elías. Se transfiguró el Señor Jesús como los demás discípulos no lo habían experimentado. Él se llevaba a ellos, con ellos les ministraba por aparte, porque ellos iban a ser pilares de los discípulos de la iglesia. Y sin embargo esos 3 se arrastraron a otros. Pedro, con ese desenfoque, él dijo, yo me voy a ir a pescar. Ahora, ¿qué tiene de malo que Pedro haya dicho, me voy a ir a pescar? ¿Es malo ir a pescar? Por favor, no salga de aquí diciendo, oye, en la iglesia no voy a volver porque ahí dicen que no puede uno pescar. No, hermano, no se trata de eso. Los discípulos, especialmente Pedro, Juan y Jacobo, ellos habían sido pescadores. Si tú lees los evangelios, cuando comienza Jesús su ministerio, Él llama, y de los primeros discípulos que Él llamó fue Pedro, Juan y Jacobo. Tú lo puedes ver allí en el libro de Lucas, en donde después de una pesca milagrosa, Jesús les dice, desde este momento van a ser ustedes pescadores de hombres. Y dice la Biblia que ellos dejaron sus redes y los siguieron.
Era el tiempo en donde ellos decidieron, sentimos el llamado de Jesús a seguirlo, a ser sus discípulos, a aprender a ser como Él. Dejamos a un lado nuestro medio de ganancia, nuestro trabajo, lo vamos a dejar por Jesucristo. Ya habían abandonado sus redes y las volvieron a tomar. Jesús supo que estaban desenfocados, por eso se fue a presentárseles, a aparecérseles junto al mar de Galilea. Lo que me llama la atención es de que, no sé si es algo chistoso necesariamente, no creo que es con ese fin de que lo digo, pero para mí se me hace curioso que Jesús los dejó pescar toda la noche y no pescaron nada. No sé si Jesús lo estaba viendo de lejos y dijo, ay. No sé si Jesús dijo, iré ya. No, los voy a dejar otro rato para que se cansen. No sé qué dirían los discípulos. A Jesús hubieras dicho desde que empezamos que nos estamos desenfocando para no tener que estar aquí toda la noche. Sin embargo, Jesús dejó que pescaran toda la noche porque el día que Él llamó a Pedro, fue un día que jamás se le olvidaría a Pedro. Porque ese día dice la Biblia que él había pescado toda la noche sin agarrar nada. Hasta que Jesús le dice, avienta la red para el otro lado. Y es cuando ellos empiezan a sacar, por eso le llama la pesca milagrosa. Y en esa ocasión, cuando Jesús se le aparece a los discípulos que están desenfocados, que en lugar de haber estado esperando la venida del Espíritu Santo, se fueron a pescar, se fueron a hacer algo que Dios ya les había dicho, no, ya no más vas a dedicarte a eso, ahora vas a ser pescadores de hombres. Ellos se desenfocaron y sin embargo el Señor se aparece y era tiempo de enfocarlos. Era tiempo de enfocarlos. Hermano, si el Señor te llamó para hacer algo, si el Señor te ha enseñado cuál es el propósito de tu vida, pon mucha atención. No te desenfoques, no vuelvas atrás. Escucha, todo plan que no va de acuerdo a la voluntad de Dios te va a alejar de Él. Pero ¿qué tiene de malo ir a pescar? Si su voluntad no era ahí que te fueras a pescar, entonces te estás alejando de Dios. He usado este ejemplo en diferentes ocasiones. Antes de yo casarme con mi esposa, estaba yo saliendo con una muchacha que era cristiana, era hija de pastor, estudiaba en un instituto bíblico y teníamos planes de que tal vez, si todo iba bien, nos íbamos a casar. Todo bien. Pero Dios dijo que no. Cuando Dios te dice que no, aunque todo parezca bien, la voluntad de Dios te acerca a Él y lo opuesto te aleja de Dios. Los discípulos se habían desenfocado. Ellos en ese momento se fueron a pescar cuando ya sabían que no debían de ir a pescar más, sino que ellos iban a dedicarse a pescar hombres, a hablarles de Jesucristo, del Evangelio. Sin embargo, ellos decidieron irse en otra dirección. Y por lo mismo, todo plan que tú llevas a cabo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, no porque te lo deseo, pero porque Dios lo enseña en su palabra. Escucha, todo plan que no va de acuerdo a la voluntad de Dios no va a prosperar. No va a prosperar. Y lo opuesto es hermoso. Ve conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, en el Antiguo Testamento, perdón. Josué capítulo 1, versículo 7. Dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. ¿Escuchaste? Dice, ten cuidado de obedecer todas.
No las que te parecen bien, no las que son más fáciles, no las que tú crees que, sí, a lo mejor. No, todas las instrucciones dice que Dios dio a través de Moisés. Dice, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Y mira lo que viene la promesa de Dios. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Todo lo que hagas. El Salmos capítulo 1. Ve conmigo también si tú gustas allí. Capítulo 1 del Salmos. Hermoso salmo. Los primeros 3 versículos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Nota el versículo 2 y 3. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella, ¿cuánto tiempo? Día y noche. Ahora, mira el fruto de aquellos que meditan en la ley del Señor, en las instrucciones del Señor, la voluntad del Señor. Mira lo que dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan, nota, y prosperan ¿en qué, hermano? En todo lo que hacen. Todo lo que tú quieras hacer mientras sea la voluntad de Dios, asegúrate que es la voluntad de Dios. Dios te dice que todo va a prosperar, todo, hermanos. Sin embargo, todo lo que tú haces afuera de la voluntad de Dios, no esperes prosperar. Aunque digas, pero lo estoy haciendo por fe. Yo por fe voy a empezar este negocio. Si Dios jamás te dijo que lo hicieras. Yo por fe voy a comprar esta casa. ¿Y con qué la vas a pagar? Yo me voy a casar con tal persona. Bueno, ¿te dijo Dios? ¿Ya lo consultaste con él? Porque si Dios no está en tus planes, no esperes ni le eches la culpa a Dios. ¿Por qué me fue mal? Si tú has creído en Jesucristo, en su resurrección, el siguiente paso es mantenerte enfocado. Mantenerte enfocado. El versículo de Hebreos capítulo 12, ve conmigo si tú gustas. El Nuevo Testamento, casi al final, Hebreos capítulo 12. Mira lo que nos dice aquí, nos exhorta la palabra de Dios. Por lo tanto, versículo 1 y 2. Ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que tan fácilmente nos hace tropezar. Nota, hermano, hay pecado que te hace tropezar. El pecado te hace tropezar, punto. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿En qué te debes de enfocar? En la carrera que Dios te ha puesto por delante. Pero no nada más en una carrera. Porque si no tienes una meta, entonces ¿de qué te sirve correr? ¿Verdad? Versículo 2. Esto lo hacemos al fijar, enfocar la mirada ¿en quién, hermanos? En Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Nosotros debemos de, si te has desenfocado, si te has distraído, si comenzaste a caminar con Cristo, pero terminaste desviado, si empezaste a hacer otras cosas o creíste en otras cosas y no en Dios, si Dios está hablando, entonces enfócate, hermano, en su palabra que te dice, puestos los ojos en Jesús. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Qué te honraría a ti, Jesús? Porque si tú ya has creído en Jesucristo y en su resurrección, hermano, vas por buen camino. Es bueno. Gloria a Dios por ello, porque llegaste allí por la misericordia de Dios, por su gracia. ¿Qué sigue ahora? Pues sigue permitirle a Dios enfocarnos, especialmente en las áreas de la incredulidad. Si hay duda, decirle, Señor, auméntame la fe. Quiero creer, auméntame la fe. Pasa tiempo en su presencia, hermano.
Pasa tiempo en la palabra de Dios, léela. Y te darás cuenta que la palabra de Dios te va a vivificar, te va a alentar. Vas a encontrar palabras que dices, wow, Señor, gracias por hablarme a través de tu palabra. Y si te has desenfocado, tal vez es tiempo de decirle al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y quiero volver a poner mi mirada en Jesucristo. Quiero terminar esa carrera para la cual me has llamado, me has salvado. ¿Por qué? Porque es la única forma en que tú vas a poder continuar y terminar la carrera que Dios te ha puesto por delante. Si tú no atiendes o permites que Dios atienda esas áreas de incredulidad y que te has desviado, te has desenfocado, si no le permitas al Espíritu trabajar en tu vida, no esperes llegar a la meta. No puedes. Entonces, todavía hay otras áreas que vamos a estar tratando la próxima semana, porque son cosas muy importantes que Dios quiere tratar con su iglesia. Quiere el Señor enseñarnos cómo vas a lograr llegar a ese día donde el Señor te dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, sé intencional en tus decisiones. Por favor, no salgas de aquí con la buena intención solamente. Decir, sabes que estuvo, sí, es buen mensaje, pero no sé. Nada va a cambiar en tu vida si no tomas una decisión intencional. La Biblia dice que Dios, en Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos dice que Él es el que produce en nosotros el querer, como el poder, el hacer, según su santa voluntad. Si tú tienes el deseo, ya tienes la mitad. O pudiéramos decir el 10%. ¿Sabes por qué? Porque el poder es lo que nos ayuda a llevarlo a cabo. Dios produce el deseo y el poder. Ahí donde tú estás, te voy a invitar a que cierres tus ojos si tú gustas. Y haz de esta oportunidad el tiempo de decisión. Donde ya no más vas a vivir en duda, en temor, desenfocado, sino que vas a vivir puestos los ojos en Jesús. Si tú tienes que decirle al Señor, Padre, perdóname, entonces hazlo. Es a Él al que tú le confiesas. Es con Él a quien le vas a dar cuentas. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Y te damos gracias porque eres paciente. Lo demostraste con tus discípulos cuando después de 3 años de enseñarles y permitirles ser testigos de tu poder al sanar enfermos, sacar demonios, levantar muertos como Lázaro y experimentar, ver a Jesucristo morir y resucitar, tocar sus manos y su costado, y aún así dudar y desenfocarse. No te cansaste, no te rendiste, fuiste paciente, misericordioso. Y en esta hora, Señor, también lo eres con nosotros. Y te damos gracias porque has sido bueno y paciente. Te rogamos que reaccionemos y actuemos según lo que nos has hablado en este día. Que seamos una iglesia viva, porque Cristo vive en nosotros, porque el Espíritu Santo está en mí, porque la evidencia está en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio que Él produce en nosotros. Señor,
en aquellas áreas en donde hemos llegado a dudar, perdónanos, aumentanos la fe y dirígenos a tu presencia y danos una palabra de donde agarrarnos, donde tú nos prometes que estaremos bien. Mi Dios, aquel que se ha desenfocado, que se ha distraído, tráele de nuevo a tus pies, a tu camino. Y ruego, Señor, que nos levantes para representarte de una manera poderosa, que no haya duda en nosotros, que nuestros ojos estén mirando a Jesucristo para llegar hasta la meta que tenemos por delante. Señor, produce en nosotros el querer como el hacer según tu santa voluntad. Recibimos el deseo y el poder. Dile al Señor, recibo el deseo, el querer como el hacer. Tu poder lo recibo, Señor, porque te voy a obedecer, porque voy a testificar a otros de tu poder, de tu amor salvador. En el nombre de Jesús, recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ahí en el boletín tienes nuestro teléfono, dirección de correo electrónico. Si alguna vez Dios te mueve a tomar una decisión y necesitas que hablar con alguien, quieres hablar conmigo, podemos hacer tiempo para escucharte y proveer la guía que Dios tenga para ti. Pero yo te animo a que seas intencional y verás que tu vida no será la misma. Así es de que Dios les bendiga, que tengan un excelente resto de la tarde. Los varones, recuerden, espérenme unos 5 o 10 minutos a lo máximo. Y los demás, que Dios les bendiga. Los que están en casa, gracias por habernos acompañado. Esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana también. Tengan un buen resto del día. Hasta luego, Dios les bendiga.